Compañeros, buenos días. Mi nombre es Ricardo, soy un enfermo alcohólico. La, la reflexión del día de hoy, el solo por hoy, habla sobre escuchar atentamente. Lo que dice es, escuchar atentamente nos ayuda a poder identificar qué es lo que nos va a ayudar, para poder identificar el valor terapéutico de un adicto ayudando a otro. El tema de escuchar atentamente es algo que a mí no se me da de manera natural. Cuando llego a AA y a NA, vengo de una dinámica diferente. Vengo de sentir que yo soy el centro de mi propio universo. Y ahí es donde está la mayor parte de mi enfermedad. Cuando llegué a NA por primera vez, hay un librito que se llama Funciona cómo y por qué. Y ahí en la primera página, me parece, o en la segunda, dice, las características de mi enfermedad son las siguientes. Mentalmente nos obsesiona, físicamente nos compulsiona y espiritualmente nos vuelve profundamente egocéntricos. Se me hizo como demasiado simple la definición, como las características, la sintomatología de mi enfermedad. Se me hizo como que estaba simplificando demasiado, como nada más 3 cosas. De eso, ¿a poco nada más tengo eso? Y avanzando un poco más en recuperación, he ido confirmando que tiene razón. Cuando se habla de las esferas del hombre, se dice que el hombre tiene bueno, hay muchas maneras de clasificarla, pero una de ellas es cuerpo, mente y espíritu. Y hay otros que dicen cuerpo, alma y espíritu. Cuando yo llegué, para empezar, no entendía la diferencia entre el alma y el espíritu. O pensaba que eran la misma cosa, pues. Entonces yo decía cuerpo, mente y espíritu, o cuerpo, mente y alma. Y eso derivaba, entre otras cosas, por mi falta de capacidad para escuchar. Yo estudié varias cosas, logré terminar algunas, tengo algunos títulos entonces, según yo, pues yo sí sabía escuchar, ¿no? Pues ahí estaban mis títulos para poderlo probar. Pero resulta que no. Resulta que, o sea, que tengo como una memoria selectiva, como un audio selectivo. Entonces solo escucho parte, ¿no? Y normalmente tiendo a escuchar lo que tiene que ver con las historias en las que yo soy el protagonista. Esa es como la característica principal, ¿no? Que yo sea el protagonista. El tema del egocentrismo es algo que yo no sentía, o sea, yo no, hasta la fecha, ¿no? Me cuesta mucho trabajo identificar mi egocentrismo. O sea, porque yo pensaba que las personas egocéntricas pues eran, pues no sé, las que estaban todo el día con el yo hice esto, y yo hago otro, y yo quiero esto, y yo quiero lo otro. O las que eran un poco compartidas, o sea, como egoístas. O no sé, tenía otro concepto. Y ahora me doy cuenta que sí, es una característica de la enfermedad. O sea, es efectivamente parte de las características que tengo. Y no nada más yo, todos los adictos y los alcohólicos. O sea,
Esa es otra característica de mi egocentrismo, ¿no? Pensar que las características que tengo son mías y no de mi enfermedad. Que o sea, que yo soy tan chingón que lo que me pasa a mí es por mí y no porque tengo una enfermedad. O sea, es por mis características propias. Eso está muy simpático porque es como si el diabético, por ejemplo, la diabetes tiene algunas características muy claras, ¿no? O sea, algunas o sea, para hacer la diagnosis, para hacer un diagnóstico, pues hay alguna sintomatología. Entonces los síntomas son, por ejemplo, sed, tener mucho sueño. Entonces yo soy de los que piensan, pues tengo sed porque es normal, pues estoy caminando mucho y entonces pues lo normal es que tenga sed. Y cualquier persona tendría sed. Y así me la paso, pensando que que no es un síntoma de enfermedad, sino que es algo normal. Y, o sea, que es algo mío, únicamente mío, ¿no? Y ese es el tema con el egocentrismo, que no me doy cuenta que es simplemente un síntoma de una enfermedad que muchas otras personas tienen. Entonces, la falta de capacidad de escuchar es una característica de la enfermedad, porque deviene del egocentrismo, que es la característica, es el síntoma mayor. Entonces lo que nos invita el programa, la reflexión del día de hoy, es a aprender a escuchar, porque eso nos va a ayudar con el egocentrismo. Cuando llego a juntas, empiezo a querer escuchar nada más lo que yo creo que impacta directamente conmigo. Por ejemplo, si quien está compartiendo es un compañero ya de edad más avanzada que la mía, entonces pues digo, no, pues este ruco qué, ¿no? Porque empieza a hablar sobre pues que andaba en las cantinas y en los ¿cómo se llaman? Los cabarets y que si las ficheras y que si, o sea, cosas que yo no viví aparentemente, ¿no? En realidad sí las viví. El tema es que me voy por las cosas de por arribita, ¿no? Y entonces digo, no, pues, yo no anduve teporocheando, yo no terminé tirado en las calles, yo no anduve con las ficheras, en fin, o sea, empiezo a buscar las diferencias en lugar de encontrar las coincidencias. Pero conforme va pasando el tiempo, ese mismo compañero con el que yo pensaba que no tenía nada en común, me empiezo a dar cuenta que tengo muchísimas cosas en común y es la enfermedad. Lo mismo si es un chavito. O sea, si es un chavito de 17 años que acaba de llegar y entonces empieza a decir, ay, pues es que sí, cosas así muy millennials. Entonces yo digo, puta, pues yo no. O sea, yo no viví eso. O sea, a mí me pasó que si el Instagram, o sea, y es empezar a buscar entonces desacredito desde un principio, porque el egocentrismo me impide ver que puede haber algún valor terapéutico en lo que están diciendo ellos, que lo hay de hecho, y empiezo a centrarme solamente en las cosas que yo siento que me quedan. Entonces la invitación de hoy es aprender a escuchar, o sea, aprender a abrir la mente simplemente y escuchar. O sea, no es tan difícil en realidad. O sea, al principio cuesta un poco de trabajo, pues, pero el tema es, yo me siento y oigo como si estuviera escuchando a un orador que está diciendo algo, como las primeras conferencias de López-Gatell cuando el COVID, ¿no?
en donde pues, no sabíamos qué pasaba y entonces salía y todo el mundo lo escuchaba 1 hora y media. Y por lo menos yo me la soplaba toda y entendía la mitad. Porque había un interés. De la misma forma, si llego al grupo y simplemente me siento, callo y escucho, que es lo que me sugieren, empiezo, lo recibo y luego, cuando termine la reunión, es cuando el momento para empezar a tomar lo que me sirve y lo que no, pues lo dejo. O sea, tomo lo que sirve y lo que no, lo dejo para otro momento. Lo dejo ir. Pero no lo desacredito desde el momento en el que lo estoy escuchando. Porque entonces me cierro. Y como decía hace rato, las características de mi enfermedad son esas tres. 1, mentalmente me obsesiona. La obsesión es un flujo incesante de pensamientos relacionados con el consumo. O sea, hablan de la obsesión cuando estoy sentado en un restaurante, de repente llegamos, sentamos y entonces veo cómo llevan las chelas a la de al lado. Ay, y empieza, ¡pum! Y si pido una, ¡ay, qué rico sería tomarme una! ¡Ay, pero qué barbaridad! Y entonces empiezo, sin decirlo, ¿no? A lo mejor estoy platicando de otra cosa, pero estoy pensando, idiota, y me empieza a dar lata, empiezo a sentirme incómodo y empieza la obsesión. Trácate. El programa ayuda con la obsesión. O sea, lo que escucho a los padrinos que tienen mucho tiempo es que el programa los ha librado de la obsesión. Entonces esa es la parte de la enfermedad que te ayuda el programa, la obsesión, que es la parte mental. La mala noticia es que no te ayuda con la compulsión. La compulsión es la parte física de la enfermedad. Y lo bueno es que no se dispara hasta que no tengo contacto con la sustancia. Entonces, por eso es que es un programa de abstinencia completa de todo tipo de drogas y de alcohol, porque en cuanto yo tengo contacto con la sustancia, se activa un mecanismo en el cerebro, en mi cuerpo completo, que tiene que ver con eso, o sea, se dispara una vez que empiezo, no puedo parar. Eso es la compulsión. Contra eso el programa no puede, porque es un tema del cuerpo, mecánico. Entonces, la sugerencia es ir a las juntas, abrir la mente para que a través de eso y el trabajo de los pasos me pueda librar de la obsesión. Y de la compulsión simplemente es no consumo. No consumo porque si una vez que entra esa sustancia en mi cuerpo, el alcohol o cualquier droga, empieza un mecanismo en mi cuerpo que no se puede controlar. Es como si quisiera controlar la acción de un paracetamol o de un ibuprofeno. Pues vamos a suponer que tengo una hinchazón, me doy un golpe en el dedo y entonces se me empieza a hinchar. Me tomo un ibuprofeno y quiero a los 5 minutos que no me pegue el ibuprofeno, que no haga su efecto el ibuprofeno. No se puede, entra un mecanismo físico, ¿no? Y no se puede a través de terapia psicológica evitar que una sustancia haga su efecto en el cuerpo, y es la compulsión. Y finalmente, la tercera parte es la parte espiritual. Espiritualmente nos vuelve profundamente egocéntricos. Y eso es algo que de verdad que cuesta mucho trabajo identificar. No es fácil identificar el egocentrismo. El egocentrismo es: yo soy el Dios de mi propio universo. Y en esa medida me trae jodido. Entonces, poder escuchar a otras personas y darle la importancia me ayuda con mi egocentrismo. Y eso es lo que en realidad lo que me trae jodido es eso, el egocentrismo. Eso es lo que me trae jodido. O sea, si yo tengo problemas con mi vieja, una
posible solución que difícilmente puede salir mal es encontrar un momento propicio, llevarla a algún lugar, a un Starbucks, digamos, sacarla de donde normalmente vivimos, si es que vivimos juntos, de la casa, sentarla frente a mí y preguntarle, ¿qué es lo que quieres? No te vengo a decir ahorita, en esta media hora, en esta hora, yo no te voy a decir nada que tenga que ver con lo que yo quiero, deseo, qué me convendría, qué parte. Dime tú cómo lo harías. Dime tú qué es lo que te gustaría. A lo mejor me dice, pues es que no sé. Bueno, pero a ver, más o menos. Y poco a poco a lo mejor podemos llegar a identificar que a lo mejor ella lo que quiere es que yo sea más cariñoso con ella. Y resulta que es algo que yo también quiero. A lo mejor yo también quiero ser más cariñoso. Pero peleamos porque yo estoy tan ensimismado, o sea, tan metido en mí mismo, que no me detengo y la escucho. Y es difícil, a lo mejor toma varias sesiones de eso, pero a lo mejor llega un momento donde ella me dice realmente qué es lo que quiere. Y yo le digo, ahora que va, porque eso también me conviene a mí, llevar la fiesta en paz. En fin, la invitación de hoy es esa, escuchar con atención lo que otros compañeros y en general la gente me puede compartir. Yo les deseo 24 horas.